Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asofin, en este caso para hablar de los gastos hipotecarios. Como sabéis, todavía se pueden reclamar los gastos hipotecarios, o sea que si tienes una hipoteca, que nos imaginamos que todos los que os estáis uniendo a este webinar la tenéis, podéis recuperar el 100% de lo que pagasteis en concepto de registro, gestoría y tasación y el 50% de los gastos notariales. Ahora mi compañera Natalia Pecharroman, que se va a unir ahora en unos minutos, nos explicará todo en detalle y va a resolver todas las preguntas que tengáis, pero bueno, vamos adelantando. Como sabéis también, y más en este formato que es de preguntas y respuestas, al final de la ponencia vamos a responder todas las dudas que tengáis, así que para hacerlo lo más sencillo posible y que no nos dejemos ninguna pregunta en el tintero, os vamos a pedir que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que tenéis justo aquí debajo de la pantalla. Veis que hay un icono que pone preguntas y respuestas, hacéis clic y ahí nos podéis dejar la pregunta, la que queráis, porque si lo hacéis en el chat, allí también vamos a estar dejando pues, toda la información sobre la ponente, información sobre próximos webinars. Entonces es más fácil que perdamos la pregunta y que no podamos responderla. Entonces, como no nos queremos dejar ninguna sin responder, si lo hacéis a través del menú de preguntas y respuestas, la verdad que os lo agradecemos. Ya yo creo que no me voy a enrollar más. Voy a dar paso a Natalia para que empiece la ponencia y después pues volveré yo y seguimos también con la parte de preguntas y respuestas. Aquí ya tenemos a Natalia, te dejo ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y bueno, hoy vamos a hablar de gastos hipotecarios. Vamos a tratar de resolver todas las dudas. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver. Vale. Natalia, si quieres No, darle a configuración de visualización arriba. Ahí, a ver ahí. si... Vaya por... Ah, bueno, a ver. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué son los gastos hipotecarios? ¿Qué podemos reclamar y qué no? En primer lugar, indicar que los gastos hipotecarios, como su propio nombre indica, son los gastos derivados del préstamo hipotecario. Insisto en esto porque en la mayoría de las ocasiones la constitución del préstamo hipotecario o la operación hipotecaria se hace vinculada a la compraventa del inmueble. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los gastos que podemos reclamar son aquellos que se refieren al préstamo, no a la compraventa. En el caso de una compraventa con subrogación en un préstamo anterior que tuviese el anterior propietario o el promotor o el constructor, la reclamación de los gastos se referirá también igualmente a la parte del préstamo hipotecario, pero habrá que analizar en el caso concreto si son reclamables o no. Así como los de la constitución de un préstamo hipotecario de cero, ex novo, sí lo son, en caso de subrogación y novación hay que ver en el caso concreto. ¿Por qué? En el caso de una subrogación, mera subrogación, en principio no serán reclamables eh, porque el Tribunal Supremo vino a decir en un par de sentencias de junio de 2020 que ese tipo de operación en el que únicamente cambia el deudor, al banco no le interesa, le es indiferente que el deudor sea el promotor o que sea ya el propietario individual. Por lo tanto, no tiene que hacerse cargo de los gastos de esa operación. Sin embargo, si ha habido una novación a la par de esa subrogación, es decir, nos hemos subrogado en un préstamo preexistente del constructor, del promotor, y hemos cambiado alguno de los términos del préstamo que ya estaba constituido,
puede ser reclamable. Habrá que ver qué es lo que se ha novado, qué es lo que se ha modificado de ese préstamo para determinar si había un interés de la entidad en esa operación y entonces debe hacerse cargo de parte de esos gastos. En estos casos, como os digo, hay que analizar el caso concreto, la documentación concreta. Otro punto clave a la hora de reclamar los gastos del préstamo es que el prestatario ha de reunir la condición de consumidor. No se pueden reclamar los gastos de un préstamo que se constituyó, por ejemplo, para adquirir una licencia de taxi, para adquirir un local comercial. Es decir, el destino que le vamos a dar al dinero que nos están prestando tiene que ser en condición de consumidor, no de profesional. En este aspecto existe la figura del consumidor con ánimo de lucro y en ese caso sí serían reclamables sus gastos. ¿Qué es un consumidor con ánimo de lucro? Pues es aquel que, por ejemplo, adquiere una vivienda para ponerla en alquiler, siempre y cuando los ingresos que perciba de ese alquiler no sean su principal fuente de ingresos. Como decimos, si se trata de la adquisición de una vivienda para alquiler, en principio no habría problema. Ahora bien, si esta persona ha comprado ya 5 viviendas con 5 hipotecas para alquilar esos 5 pisos, ya la condición de consumidor no la reuniría y no serían reclamables sus gastos. Bien, en cuanto a los gastos que podemos reclamar, los que tenemos aquí en este pequeño apartado. Gastos de notaría, de registro de la propiedad por la inscripción de la hipoteca, de gestoría que ha realizado los trámites desde el principio hasta que se nos entrega la escritura de préstamo y de tasación. En cuanto a la notaría, 50%, la mitad del gasto de notaría del préstamo hipotecario. Insisto, no de la compraventa, esto es muy importante. Es muy importante a la hora también de discernir la factura que tenemos que preparar para poder reclamar este gasto. Gestoría. Normalmente es la gestoría que nos impone el banco, que suele ser más cara, además que una que hubiésemos elegido nosotros. Tasación, la tasación previa de la vivienda, que sirve para preparar el préstamo, para decirle al banco qué valor tiene la vivienda que vamos a poner como garantía de la devolución del dinero que nos va a prestar. Bien, ¿cómo identificamos una cláusula de gastos? Bien, la cláusula de gastos suele ser la cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario y tiene más o menos este aspecto. Es una cláusula en la que se viene a decir que todos los gastos derivados del otorgamiento del préstamo los va a asumir el prestatario. Gastos presentes, gastos futuros, gastos indeterminados, muchas veces ni siquiera los enumera. Aquí podemos ver, serán de cuenta de la parte deudora todos cuantos arbitrios e impuestos graben la finca, o puedan crearse durante la vigencia de este contrato, o sea, que ya estén previstos, que ya se conozcan o que puedan surgir y devengarse después. Todos los gastos derivados del préstamo, en virtud de esta cláusula omnicomprensiva, se van a cargar al prestatario. Bien. En cuanto a la evolución de la jurisprudencia, vamos a intentar hacerlo muy brevemente, pero para daros una pequeña fotografía del íter que ha ido siguiendo el tema de los gastos, nos encontramos la primera sentencia pionera del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, que es la primera en declarar la abusividad de la cláusula de gastos y, por lo tanto, su nulidad. ¿Por qué? Porque es una cláusula predispuesta por la entidad, es decir, no ha sido negociada por las partes, impuesta, es decir, o la admitías o no te daban el préstamo, omnicomprensiva, como hemos visto, comprende todos los gastos presentes, futuros, habidos y por haber que ocasione el préstamo y que suponga un desequilibrio en perjuicio del prestatario, es decir, el prestatario asume todos los gastos, mientras que la entidad no asume ninguno.
el desequilibrio está claro. Seguidamente, hay una sentencia también del Tribunal Supremo de octubre de 2018 en la que resuelve, en primer lugar, que debe ser el banco quien asuma el impuesto de actos jurídicos documentados. Pero al poquito, noviembre de ese mismo año, el Tribunal Supremo en pleno se enmienda la plana a sí mismo, se desdice y establece que el impuesto lo tiene que asumir el prestatario. Y ese pronunciamiento ha quedado así y así es. El impuesto no se puede reclamar, tengamos esto muy claro. Siguientes. Sentencia de diciembre de 2018, también del Tribunal Supremo, en la que dice que los gastos que se tienen que devolver al prestatario, los importes que se tienen que devolver, van a devengar intereses desde el momento en el que el prestatario asumió los pagos, desde el momento en el que pagó a la notaría, al registro, a la gestoría y a la empresa de tasación, hasta que el banco le devuelva ese dinero. Se reconocen los intereses desde los pagos. Siguiente, un bloque de sentencias de 23 de enero de 2019, que hace un primer reparto de gastos y prevé la distribución por mitades al 50% de notaría, gestoría y sobre la tasación no se pronuncia y el registro de la propiedad dice que lo tiene que pagar íntegramente el banco. Recopilemos, 50% de notaría, 50% de gestoría para cada uno, registro lo paga el banco. Sobre la tasación no se pronuncia. Seguidamente, en julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia en la que refuerza la posición del consumidor diciendo que el banco asumirá los gastos que no vengan impuestos por la ley a ninguna de las partes. Y también en esta sentencia indica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es compatible con el derecho europeo que la restitución de los gastos esté sujeta a un plazo de prescripción. Luego hablaremos de la prescripción, los plazos y demás. Siguiente sentencia, Supremo, octubre de 2020, viene recogiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de ese año y viene a rectificar diciendo que la gestoría ya no corresponde 50% a cada una de las partes, sino 100% al banco. El banco debe hacerse cargo del 100% de la gestoría. Y en el mismo sentido, una sentencia de unos meses después, también el Tribunal Supremo, enero del 21, dice que la tasación la tiene que pagar el banco también. Es decir, tal y como ha quedado el reparto de gastos, el banco se hace cargo del 50% de la notaría y 100% de registro, gestoría y tasación. Finalmente, tenemos una sentencia muy reciente, de 25 de enero de este mismo año, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre el inicio del plazo de prescripción. Ahora, en siguientes bloques lo veremos. Bien, plazos para reclamar. ¿Desde cuándo podemos reclamar? ¿Desde qué fecha de constitución de préstamos podemos reclamar? Pues bien, podemos reclamar los préstamos que se hayan constituido desde 1984. Cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, nos vamos a encontrar el problema de la documentación, de conseguir las facturas, pero por poderse, se podría desde 1984, año en el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la que se contempla que este tipo de cláusulas son nulas y, o sea, son abusivas y por lo tanto son nulas. ¿Hasta cuándo podemos reclamar? Pues podemos reclamar los préstamos constituidos hasta mediados de 2019, en principio. ¿Por qué? Porque en ese momento se aprueba una ley, la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que ya prevé una distribución de los gastos. Lo que están haciendo los tribunales en los préstamos anteriores de asignar o repartir los gastos ya se hace por ley a partir de esta fecha. Entonces, las escrituras otorgadas, los préstamos otorgados, formalizados a partir de esta fecha, ya tienen los gastos repartidos adecuadamente. Ahora bien, podemos encontrarnos escrituras de préstamos entre 2015
y 2019, primera mitad de 2019, en que se haga un reparto de los gastos, porque en los bancos han ido viendo la evolución de la jurisprudencia y en ocasiones muy contadas, pero ocurre, ya hacían un reparto de los gastos. Un reparto no necesariamente equilibrado, pero ya hacían una distribución, normalmente asumían ellos el gasto de la inscripción registral y el prestatario el resto de los gastos. No es un reparto equilibrado, como digo, pero ya no es una imposición indiscriminada de todos los gastos al prestatario, que es lo que daría lugar a la abusividad de la cláusula. Bien, en cuanto a la prescripción, que es un poco lo que ahora mismo está en cuestión, hemos de distinguir dos fases o dos planos en este asunto. En primer lugar, la nulidad de la cláusula de gastos y, en segundo lugar, el efecto restitutorio que esta nulidad genera. La nulidad es una nulidad de pleno derecho y es imprescriptible. No hay fecha tope para reclamarla. Ahora bien, la obligación de devolver determinados importes que nacería de la declaración de nulidad sí está sujeta a un plazo de prescripción, que es lo que decíamos que declaraba la sentencia del TJUE de julio de 2020. No es incompatible con el derecho de la Unión que haya un plazo determinado para reclamar estos gastos. Ahora bien, ¿cuándo empieza a contar ese plazo? Ese es el meollo de la cuestión que ahora mismo hay sobre la mesa. En este sentido, la última sentencia que os mencionaba antes, la sentencia del TJUE de 25 de enero de 2024, prevé que el dies a quo, es decir, el inicio de ese plazo, sea cuando el consumidor conozca de la abusividad de su cláusula y no se va a ver vinculado por la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada. Es decir, lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, aunque desde 2019 o desde 2015, según lo queramos ver, existe una jurisprudencia clara y consolidada por parte del Tribunal Supremo sobre la abusividad de la cláusula de gastos y desde 2019 de un primer reparto de los mismos, esto no necesariamente implica que el consumidor tenga que conocer la abusividad de su propia cláusula. Luego, ¿qué nos llevaría a pensar? Pues que el Tribunal Europeo está apuntando a la posibilidad de que sea el día en el que inicia el cómputo del plazo de prescripción, aquel en el que se declare la nulidad de nuestra propia cláusula individual. Como siempre, el TJUE no se pronuncia claramente, bosqueja un poco una respuesta, una solución, pero luego tiene que ser interpretada o acotada por la jurisprudencia nacional. En ese sentido, es interesante, es muy importante una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en julio de 2021, en la que le preguntaba en qué fecha hay que empezar a contar ese plazo de prescripción, ese dies a quo que decíamos. Y le plantea varias posibilidades, le da opciones cerradas. Primera posibilidad, que ese plazo empezase a contar, es un plazo, perdón, que no, creo que no lo he dicho, de 5 años, ¿vale? 5 años ahora mismo en el derecho común. En el derecho catalán serían 10. En el resto de España, 5 años es el plazo. Entonces, ¿cuándo empezaría a contar ese plazo? Pues primera opción que propone el Tribunal Supremo son las sentencias de enero de 2019. Eso nos llevaría a enero de 2024, pero a ello hay que sumarle los 82 días de suspensión de plazos que nos trajo el COVID. Entonces nos iríamos a mayo. En este caso, que sería el más restrictivo de los planteados por el Tribunal Supremo, todavía estaríamos dentro de plazo para reclamar. Segunda posibilidad que plantea
el Tribunal Supremo, segundo momento inicial del cómputo de esos 5 años, las sentencias del TJUE de julio de 2020. ¿Por qué? Porque es el primer momento en el que el TJUE pone sobre la mesa que la acción de restitución o el efecto restitutorio está sujeto a un plazo de prescripción. Tercera posibilidad, la que apuntábamos antes, la declaración de nulidad de nuestra propia cláusula. Esa acción de nulidad es imprescriptible, por lo tanto, podríamos ejercitarla sin edie y desde ese momento serían 5 años para reclamar la devolución de los gastos. De momento esta cuestión no está resuelta, el TJUE todavía no se ha pronunciado, lo hará muy brevemente, probablemente la próxima semana. Así que de momento nos quedamos en stand-by. Recomendación, seamos conservadores, seamos cuidadosos, planteemos nuestra reclamación extrajudicial a la entidad. ¿Por qué? Porque con ello interrumpimos el plazo de prescripción. Una vez hayamos presentado la reclamación, el plazo vuelve a empezar. Entonces, todavía consideramos que estamos a tiempo, hagámoslo. De hecho, a su fin tiene a disposición de sus socios un modelo de reclamación extrajudicial para presentar ante la entidad, que ahora vamos a ver en relación con la documentación necesaria. En primer lugar, lo que necesitamos sí o sí para reclamar, bueno, en realidad estos 6 documentos son imprescindibles, sí o sí hay que tenerlos para poder reclamar los gastos de hipoteca. En primer lugar, la escritura de préstamo hipotecario. Insisto, de préstamo hipotecario, no de compraventa. Volvemos a lo que decíamos al principio del todo. Estamos reclamando los gastos del préstamo, no de la compraventa. Entonces necesitamos la escritura de préstamo. Lo normal es que la gestoría nos entregase nuestra copia al terminar la constitución del préstamo. Pero si por lo que fuese no se nos entregó, se nos ha traspapelado, no la encontramos, pues podemos dirigirnos al notario que otorgó la escritura y solicitar una copia de la misma, una copia simple de la escritura. Hay quien opta por pedírsela al banco. A ver, el banco, evidentemente, como la otra parte del contrato de préstamo tiene una copia de la escritura, ¿nos la va a facilitar? Pues probablemente no, porque sabe para qué la queremos. Sabe que la queremos para pedirle que nos devuelva nuestro dinero. Luego, no está obligado a dárnosla y lo más probable es que no nos la dé. Entonces, bueno, la opción más ágil y más segura es acudir a la notaría y pedir una copia. En segundo lugar, necesitamos la factura de notaría. Estas 4, bueno, la de notaría, registro, gestoría y tasación. ¿Por qué? Porque estamos reclamando unos gastos determinados y tenemos que poder justificar cuánto dinero exactamente estamos reclamando. Cada factura de notaría es de un importe. No nos vale decir reclamo los gastos de notaría y ya está. Hay que decir cuánto hemos pagado por ellos y, por consiguiente, cuánto se nos tiene que devolver. En cuanto a la factura de notaría y de registro, si no la tenemos, pues hay opciones. Muchas veces la podemos encontrar al final de la propia escritura, como factura separada o como anotación en la propia escritura. De no estar ahí, de no ser así y no tenerla en nuestro poder, si el préstamo no es muy antiguo, podemos dirigirnos a la notaría y al registro de la propiedad y pedirles que nos expidan una copia de esa factura. Ahora bien, no están obligados a conservarla ad eternum. Entonces, ahí será un poco, dependeremos de si la notaría o el registro tenían informatizadas las facturas y entonces nos será más fácil. Bueno, al final vamos a depender un poco de ellos. Factura de la gestoría. Si no tenemos la factura como tal, nos serviría la liquidación final de la gestoría, donde nos dice de la provisión de fondos que les abonamos al principio, cuánto se ha utilizado para pagar en la notaría, para pagar en el registro, para pagar el impuesto, etcétera, cuánto han sido sus honorarios y cuánto nos devuelven. Eso, si no tenemos la factura como tal, nos podría servir. Si no tenemos nada de nada,
podemos pedírselo a la gestoría, pero claro, como la gestoría generalmente va a ser la que el banco colocó, su gestoría, si no estamos dentro del plazo legal, que son 4 años, la gestoría nos va a decir que no la tiene. Por la misma razón que el banco nos va a decir que no nos puede facilitar la escritura de préstamo, porque saben para qué la queremos. Factura de la tasación. Si no la tenemos, ojo, la factura no es el informe de tasación. La factura, lo digo, parece un poco una perogrullada, pero es cuánto hemos pagado por la tasación, no el informe de tasación por el que hemos pagado. Si no tenemos esta factura, que es la que generalmente es más difícil tener, podemos intentarlo, podemos intentar justificar el importe que pagamos a través del cargo en cuenta del pago de esa factura, pidiendo los movimientos de la cuenta con que se pagó. Normalmente aparece el concepto del apunte del pago de la tasación. Esto hay juzgados que lo admiten, hay juzgados que no, pero bueno, menos es nada y esta es la forma de conseguirlo. Por último, en cuanto a la reclamación extrajudicial, como os decía, Asufin tiene un modelo a disposición de sus socios, tiene que reunir una serie de requisitos. A ella, a esta reclamación extrajudicial, tenemos que acompañar las facturas, por lo que decíamos antes, porque estamos reclamando importes determinados y tenemos que justificarlos para que el banco nos los pueda abonar. Es importante que tengamos acuse del envío, de la entrega de la reclamación extrajudicial. Lo más sencillo es acudir a la oficina presencialmente con dos copias de la reclamación. Una se la entregaremos al banco y la otra pediremos que nos la selle. Un sello de la entidad con la fecha en la que estamos presentando esa reclamación. Esa es la garantía que tenemos si el banco no accede por las buenas a devolvernos nuestro dinero, para luego, si se judicializa el asunto, si se interpone la demanda para reclamar en un procedimiento judicial estos gastos, poder acreditar que se ha intentado solucionar por las buenas. Oiga, mire, yo me he dirigido al banco amistosamente, le he pedido que me devuelva este dinero y el banco no ha querido. Y para ello, pues hace falta el sello de la entidad acusando el recibo de esta reclamación, o si lo hemos hecho por correo electrónico, pues el justificante de entrega de ese correo electrónico. Lo que yo desde luego no recomiendo es hacer la reclamación a través de los formularios que tienen las entidades en sus páginas web. ¿Por qué? Porque no te generan un acuse de recibo normalmente. Rara es la entidad que sí. Envías tu reclamación, pero no tienes forma de justificar que la has enviado, cuándo la has enviado, qué es lo que estabas pidiendo en ella. Entonces, intentemos evitar los formularios de las entidades y hagámoslo bien por correo electrónico, bien en persona en la sucursal. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Vamos a ver qué dudas tenemos.